Soy doctora en Ciencias e Investigación de Enfermería y practicante psiquiátrica avanzada con licencia en el estado de Washington. Cuando mi experiencia cercana a la muerte ocurrió, era una madre soltera de 21 años que vivía y trabajaba en Los Ángeles. Había ingresado al hospital para una cirugía de rutina sin mayores riesgos y durante la etapa inicial de la anestesia sufrí un paro cardíaco. Mi primer recuerdo de todo lo ocurrido fue sentir un muy intenso dolor y luego un fuerte y extraño ruido, luego de lo cual de alguna manera escapé de mi cuerpo o fui sacada de él por la parte superior de mi cabeza. Sentí muy claramente esta sensación de haber salido por la parte de mi coronilla y flotar rápidamente hasta quedar viendo todo lo que ocurría desde la esquina superior del techo del quirófano, en la parte izquierda. Tenía perfecta conciencia de mí misma, tal como si estuviera presente allí, en mi cuerpo físico, como si fuera cualquier otra persona allí presente, pero estaba allí arriba, inexplicablemente para mí, mientras observaba al equipo médico que comenzaba repentinamente las maniobras de resucitación, y fue cuando me di cuenta de que aún existía y por eso no estaba asustada. Algo muy diferente a lo que era entonces mi estado cotidiano por ser una madre joven, sola y que estaba intentando lo mejor que podía criar a mi hijo de 3 años de edad y constantemente preguntándome sobre el sentido de la existencia. Siempre solía estar en un estado de incertidumbre y de nerviosismo por todo lo que me había tocado vivir, pero en esos momentos, contrariamente a lo que podría pensarse o esperarse, estaba invadida por una calma, una sublime tranquilidad que me invadía y me cubría por completo. Mientras me hallaba en este estado, pensé, entonces, si estoy fuera de mi cuerpo y sigo de alguna manera aquí, entonces esto es lo que realmente debo ser. Esto debe ser lo que realmente soy. Entonces había encontrado de forma tan súbita como estos sucesos que yo era una entidad viva o un ser vivo sin un cuerpo, y vi ese cuerpo allí en una mesa y pensé, ellos creen que me he ido, pero en realidad estoy aquí arriba. La verdad es que me sentía eufórica y me invadía una enorme curiosidad y simplemente estaba queriendo ver hacia dónde conduciría todo esto que estaba pasando. Es algo realmente difícil el intentar explicar lo que he vivido con palabras normales, pero diré que en total recuerdo haber estado en 4 sitios. Diría que eran 4 dimensiones de la realidad diferentes, pero curiosamente no recuerdo las transiciones de la una a la otra.
la verdad es que todos los días decido volver a experimentar esto y lo intento en un estado de meditación o de oración, y quiero así recordar las transiciones que hubo para pasar de una de esas 4 realidades a las otras, pero la verdad es que no lo consigo. A continuación me estaba moviendo o volando a través de un espacio, un vacío totalmente oscuro, a una velocidad increíblemente rápida, y dándome cuenta finalmente de que podía controlar la velocidad y también la dirección en la que me movía solo con la conciencia, con desearlo. Me percaté también de que en ese vasto espacio oscuro había objetos, tal vez similares, diría, a estrellas en el cielo, las que eran comparativamente brillantes como estrellas, y ocurría algo extraño con ellas. Algunas de alguna manera me atraían y me acercaba hacia ellas por eso, pero otras era lo contrario, y tenía la sensación de evitar algunas para dirigirme solo hacia esas otras que me atraían. De alguna manera siento, aunque no puedo explicarlo de una forma correcta, que estas estrellas tenían algún tipo de relación con los conceptos del bien y del mal, por lo que yo me acercaba a aquellas que creía que eran positivas, que las sentía cercanas a mí y que me atraían. Así que volaba hacia ellas a través de mi intención, pero no recuerdo más que esto, solo el intentar acercarme a las luces que sentía de alguna forma tener relación conmigo y quería acercarme a ellas. Pero luego hubo otra realidad de características increíbles para mí, una dimensión de brillo, majestad, belleza, una dimensión en la cual sentía que habitaba lo que podríamos llamar la presencia suprema, Dios, algo infinitamente poderoso, amoroso y bueno. Y yo sentía una gran atracción hacia ese ser que habitaba en ese lugar, aunque no podía percibirlo en alguna parte concreta. Lo que sí recuerdo es poder ver formas complejas y colores. Son cosas que las palabras no pueden describir, aunque he intentado dibujarlo. Este era un lugar o una dimensión donde los colores y las formas se superponían los unos sobre los otros como inmensas piedras preciosas, traslúcidas, que encajaban entre sí para formar una compleja impresión multidimensional. Repito que las palabras no pueden describir esto, y en cierto punto pude comunicarme con esta entidad infinita de amor, la cual me atrajo hacia él, me invitó a entrar a cierto lugar, señalándome o indicándome el camino hacia la luz. En este momento fue cuando, de alguna manera, que trato de transmitir, aunque sea completamente inútil mi intento, toda sabiduría y amor me fueron comunicados mediante algo como la transmisión del pensamiento, algo como una comunicación no audible. Y este ser
que incluso tal vez alguien podría llamar como quien entendemos como Jesús, no lo sé. Este infinito ser de amor me guió hacia esta increíble presencia, pero lo que veía era una forma indefinida de luz enormemente poderosa. Se veía aún como un punto muy distante al que inmediatamente me dirigí con todo fervor. Esto era una combinación de mi gran voluntad de ir hacia la luz con una fuerza que de alguna forma me llevaba hacia ella, era atraída hacia esa luz. Tenía el propósito consciente de unirme a ella. Quería fundirme con ese ser que era luz pura, y esto significaría, según entiendo, que de hacerlo iba a terminar mi vida en este mundo. A medida que me aproximaba a esta luz, ella se hizo más y más grande y más brillante, incluso más absorbente. Su capacidad de atraerme aumentó hasta que fui súbitamente empujada a su interior, a una velocidad indescriptible. Esa es la única transición que puedo recordar. Pero ahora, estando en la luz, sentía que iba a estar allí por toda la eternidad. Experimentaba una sensación de ser abrazada, cubierta, totalmente bañada o sumergida, y sentía que flotaba. Era una con la luz. Era una luz dorada, cálida y completamente acogedora. Lo que sentía, aunque las palabras son imprecisas, era un estado de amor total, de paz, de unidad, de sabiduría, todo ello proveniente de Dios, del centro de todas las realidades, y también sentía la presencia de una innumerable cantidad de otros seres invisibles para mí, los cuales estaban presentes también y que de alguna manera estaban conectados a mí, y ellos se acercaban y, por decirlo así, me penetraban con su propia esencia, enseñándome y explicándome la inmensa divinidad del plan general de Dios desde el principio de los tiempos hasta el futuro. Fui empapada con la preciosidad consciente de la gratitud por esta experiencia única, pero que en realidad está siempre presente para todos, de conocer la inmensidad del plan glorioso que existe. Todos podemos llegar a percibir y a sentir dentro de nosotros esta sensación del orden absoluto de este plan, pero yo me sentía como una alumna elegida y con el privilegio de hallarme presente allí en la misma esencia de toda la existencia, y comprendí en esa experiencia por qué y cómo Dios ha estado siempre presente y cómo siempre lo estará. Fui naturalmente consciente sobre el hecho de que la experiencia en la tierra es como un gran escenario para que todos los seres divinos puedan observar y vincularse con
las personas de la tierra, mientras éstas eligen lo que van a hacer y se dirigen con libertad a sí mismas, volviendo hacia Dios, o por el contrario, se alejan de Él. Creo que esto es algo como teología inadecuada, incompleta y que todavía está por explicar. Pero esto es lo que yo sentía, que además de nosotros, nuestra propia experiencia también influye en otros seres que son conscientes y observan nuestro paso por la tierra, nuestros procesos de elegir entre la separación de Dios o el volver a Él a través de nuestras propias acciones y sentimientos. Pero al mismo tiempo que esto, pude percibir también desde su propia perspectiva esta vista literal de la tierra desde allí, desde ese lugar que podríamos llamar el cielo. E incluso pude moverme alrededor del planeta desde muchas y variadas perspectivas mientras seguía aún estando allí, siendo casi como una entidad que puede estar en muchos lugares al mismo tiempo y seguía recibiendo toda esta transmisión de conocimiento, esta comprensión que se me daba de una forma natural al estar en contacto con estos seres invisibles, pero extremadamente presentes y conectados en esos momentos a mi propia identidad. Algo que se me hizo claro es que para ellos, desde su realidad infinita, su realidad de tiempo eterno, ellos tenían este impulso de dirigirse a la comprensión y a entender sobre la existencia a su propia manera, así como nosotros intentamos entender la realidad desde nuestras propias experiencias. Esos seres, desde esa dimensión infinita, intentaban también aprender y comprender sobre la realidad y finalmente tuve este profundo sentimiento, esta necesidad de regresar y participar en la transmisión y en el compartir esta que era mi experiencia, pero que debía transmitir para que llegue a quienes realmente necesitaban conocerla. Pero esto último, en realidad, sucedió en la dimensión siguiente. No recuerdo, como he dicho, la transición entre estas 4 realidades, pero estos últimos pensamientos y sentimientos que pude describir anteriormente ocurrieron cuando me hallaba en esa otra realidad. En esta me hallaba de pie frente a la más bella y exquisita representación de una casita de campo de estilo inglés. Esta es una imagen que me acompañaba desde mi más precoz recuerdo de la infancia. Una pequeña casita de campo inglesa que yo había siempre concebido en mi mente como la casa perfecta. Entonces se me había vuelto a mostrar en esta realidad esta hermosa casita, aparentemente revivida en aquella dimensión espiritual, y en este caso yo estaba fuera de ella, cerca de la puerta. Recuerdo que tenía una valla de madera de estacas con una pérgola curvada por la que ascendían rosas, y era tan real. Recuerdo que la luz dorada, que también era la presencia de Dios, se derramaba
desde las ventanas y también llegaba desde el crepúsculo tras ese maravilloso paisaje. Yo sabía que Dios incluso estaba en la casa, casi como si Él mismo hubiera llegado para habitarla. Recuerdo poder ver cada minúsculo y mínimo detalle de esta hermosa casa y yo quería entrar porque sabía que allí encontraría contenida a la presencia infinita de Dios. Pero en cuanto puse mi mano en la empuñadura para intentar entrar, pude sentir dentro de mí esta voz, pero sin sonidos, como un mensaje muy claro dentro de mí, el cual me decía: si entras, no podrás salir. Tienes un hijo pequeño. Y esto era así. Por entonces él tenía casi 4 años de edad y esta voz me dijo que mi hijo pequeño me necesitaba y además me transmitió que la gente en la tierra necesitaba conocer todo lo que yo había presenciado y experimentado. Pero además recuerdo que en cierto punto se me hizo saber que la experiencia de cada persona no era la totalidad de la existencia, pero sí era una parte crucial en el plan general. Yo podía ver y entender que mis miedos eran obstáculos para llegar a conocer realmente a Dios y estar en su presencia. Y esto no era algo que era solo para mí, sino que también es algo que le ocurre a todos. Este fue el mensaje principal para mí y para todos aquellos que podrían conocer mi experiencia, que la raíz de todos los males de este mundo y el foco del interés de el mensaje de Dios para este mundo es que debemos abandonar el temor, nuestros miedos profundos de todo tipo que evitan llegar a sentir la presencia de Dios y conocerlo en esencia, pero el temor nos limita y nos aleja de el poder comprender desde nuestro propio espíritu esa infinita presencia que está en todas partes y en todas las realidades y sobre todo en cada uno de nosotros, habitando nuestras propias realidades con cada uno a la vez y exclusivamente. Recuerdo que luego de esta información fue que comencé a vivir la misma experiencia inicial, pero en sentido inverso, y pasar a esta realidad de total vacío y oscuridad y volver hacia atrás hasta terminar por entrar nuevamente a mi cuerpo desde la parte superior de mi cabeza, tal como antes había salido. Ahora había retornado a mi cuerpo de la misma manera, pero haciendo el camino en reversa. Entonces recuerdo ser consciente de que una sábana me había cubierto de pies a cabeza todo mi cuerpo y ya no estaba en el quirófano. Entonces supe con total certeza de que todos habían pensado que estaba muerta. Supe que tenía que moverme y con el máximo esfuerzo finalmente pude lograrlo. Y recuerdo ver la sorpresa en el rostro de un anestesista quien estaba presente con
una enfermera a la cual yo no había visto entre el grupo de médicos que estaban asistiéndome antes de que mi viaje comenzara, cuando fui expulsada de mi cuerpo y podía ver todo desde arriba. Luego, cuando fui despertada finalmente por el cirujano y recobré mi lucidez completa, él me preguntó de una forma un tanto dramática: ¿a dónde fuiste? Pensé que te habíamos perdido. Luego me recuperé poco a poco y opté por no volver a mi trabajo, y por largo tiempo me centré en mi hijo, comportándome de una forma totalmente incongruente con mi experiencia previa de vida, porque ahora absolutamente todo lo que era a partir de allí estuvo motivado de forma total y completa por esta experiencia. Lo que había ocurrido, para ser exacta, fue que desarrollé complicaciones relacionadas con mi operación quirúrgica. Esto ocurrió tras 3 semanas de hospitalización en las cuales intentaban estabilizarme. Había estado más de 1 año con síntomas de una enfermedad no diagnosticada aún, relacionado con una inflamación pélvica que a su vez estaba vinculada a la inserción de un dispositivo intrauterino de esos años, el Dalcon Shield. Ahora sabemos que eso trajo grandes problemas a muchas personas, y yo fui una de ellas, al punto de haber muerto, por lo que terminó siendo un paro cardíaco. Los tiempos posteriores a mi experiencia fueron, en cierta forma, unos de crecimiento, pero no fueron del todo fáciles. Debo reconocer que incluso buscando, intentando reconectar de cualquier manera con esos otros planos de existencia, incluso llegué a probar sustancias químicas para cambiar mi estado de conciencia y llegar nuevamente a esa presencia de amor infinito, pero esto fue un fracaso total y absoluto. Me di cuenta muy rápidamente del daño que esto causa, y es algo que jamás voy a recomendar a otros, y espero que tampoco nadie lo haga, porque esto es un error. Cuando me recuperé a un nivel material y físico, lo primero que hice es intentar comunicarles a todos lo que había vivido, y en esa época la mayoría pensaba que tal vez habría perdido la cabeza. Mi médico, por supuesto, no lo hizo y sabía que algo extraño había ocurrido. Estuve pasando un periodo de depresión que duró aproximadamente unos 6 meses posteriores a mi experiencia, porque trataba de asimilar esto que me había ocurrido y beneficiarme de ello, pero sin embargo todo había cambiado para mí y era muy difícil volver a la vida cotidiana. Yo sentía que amaba a todos. De hecho, me casé 6 semanas después, el día después de encontrar a mi marido, y me trasladé a las montañas en Idaho. Me sentía totalmente aislada por no ser capaz de conectar con otros que hayan vivido experiencias similares y que hayan desarrollado su conciencia en torno a este tipo de experiencias. Pronto, para mí, todo se volvió un secreto que me guardé para mí misma, pero del que siempre era consciente. Una no puede volver a la realidad cotidiana
y al mismo tiempo conocer la realidad en su naturaleza más plena, tal como es, lejos de este mundo material. A partir de allí, ya no he podido volver a vivir dentro de los confines de la experiencia de vida habitual, común, y la verdad es que me encuentro frustrada por ello. Siento que necesito expresarle a cualquiera que tenga oídos para oír y ojos para ver que existimos dentro de una dimensión mucho más grande y que está exquisitamente diseñada y disponible para todos. Pero, irónicamente, nuestros miedos pueden impedirnos experimentar esta realidad aquí, en este mundo, y esto provoca todo tipo de luchas y la discordia de los unos con los otros y también dentro de nosotros mismos. Hablo sobre todo uno a uno con los demás y en cierta manera puedo decir que me siento llamada a diseminar esta experiencia o este conocimiento de la forma más amplia que me sea posible. Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.